Hola, soy Francisco Blanco. Siéntete bienvenido a este espacio, tu espacio Hope Life, Escuela Sabática. Recuerda que somos una comunidad unida por una esperanza y un propósito de vida. Y el día de hoy el título es un título especial porque estamos ya en el cierre de nuestro folleto de este trimestre y con quién creen que estamos cerrando. Todo esto vamos a estar dialogando, no te levantes de tu lugar, sigue con nosotros ya que vamos a iniciar. Antes de hacerlo, le quisiera pedir a quien tengo aquí a mi derecha que nos dirija en una oración y después de la oración los voy a presentar. Vamos a orar. De acuerdo, vamos a orar. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, santo es tu nombre. Señor, gracias por a lo largo de estos 13 sábados darnos una luz más clara del por qué a veces tenemos que sufrir en esta tierra. Gracias porque también nos das una esperanza de que tu Hijo ya padeció todas estas situaciones y eso nos permite, Señor, aferrarnos con amor a su mano para seguir avanzando en esta vida hasta que tú regreses. Quédate con nosotros en este momento y dirige este repaso. En Jesús. Amén. Amén. Bien, a quien ustedes han escuchado orar se llama Ever. Ever, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y es un gusto estar con ustedes ahora de este lado, detrás de las cámaras. Así es. Y acá de este lado tenemos al pastor Misael. Pastor, ¿cómo estás? Bien, fíjate, aquí cerrando ya el trimestre. Se nos fue muy rápido. Y creo que fue un tema bastante espiritual, bastante directo al corazón. Así es. Así que no dudo que ha sido de gran bendición para todos. Así es, y como decíamos hace un momento, qué mejor oportunidad que cerrar con el ejemplo de Cristo. Cristo sufriente, ¿verdad? Tenemos un gran ejemplo en su vida y para esto yo quisiera ir de lleno a nuestro contenido y yo quisiera ver con nuestro primer invitado. ¿Por qué existe el pecado, Ever, y el sufrimiento? A veces pareciera que quisiéramos decirle a Dios, ¿por qué los pusiste, verdad? Pero digo filosóficamente en nuestra vida, ¿por qué crees tú que exista el pecado y el sufrimiento? Coincido contigo y muchas veces, de hecho antes de contestar tu pregunta, muchas veces es algún cuestionamiento que nos han hecho frecuentemente. No sé si a ustedes les ha tocado, pero cuando tú hablas con alguna persona que se dice no creer en nada, que no cree en ningún ser superior, llámale como le quieran llamar, ellos dicen, es que si existiera un ser, si existiera tu Dios, al menos así me lo han externado, ¿por qué permite las guerras, el dolor, hambre, las pestes, el COVID, el SIDA, todo eso? Me dicen, o sea, es ilógico lo que tú predicas de un Dios de amor, pero que permite todo eso. Y entonces la pregunta que tú comentas actualmente, ¿por qué existe el dolor y el sufrimiento? Y bueno, a lo largo del estudio de esta semana pudimos observar que realmente nosotros fomentamos con nuestras decisiones si nuestra vida va a ser una vida de dolor o una vida placentera. Y básicamente se basa en nuestra libertad, en nuestro libre albedrío, aquello que nosotros decidimos tener como norma de vida, como camino, como guía, eso es lo que nos va a llevar a vivir las experiencias en la vida. Y no me quiero adelantar mucho, pero no significa que no va a haber problemas, Francisco. No quiero que nos quedemos con ese punto de que, entonces todo va a ser rosa, como la camisa de Pedraza. No. O sea, aún en el manejo apropiado de la libertad, podemos saber que va a haber sufrimiento, ¿no? Que vamos a enfrentar dificultades. Así es. Yo cuando estudiaba pensaba y decía, bueno, es que entonces el sufrimiento es el resultado de la intemperancia en el manejo de la libertad. Es decir, aprovechaste que eras libre y tomaste decisiones que te llevaron en el camino donde tuviste que sufrir. Pero aún en el manejo temperante, digamos, aún en el manejo prudente de esa libertad, pues Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, que aún ahí en algunas ocasiones nos permite vivir algunas experiencias de formación que vienen a ser un crisol para nuestra existencia. Y pues bueno, yo creo que esa es parte del sufrimiento, de la existencia del sufrimiento, las razones que todos tenemos la oportunidad de decidir. Claro, entonces podemos
recapitular sobre este primer esbozo, que somos el resultado también de lo que hacemos, somos corresponsables de del ejercicio de nuestro libre albedrío, pero también mencionaste algo importante, interesante, pastor, y es el hecho de que además de nuestros errores en la malvivencia de nuestra mayordomía, puede ser también que estamos en un contexto de pecado. Por ejemplo, pensamos que las flores se marchitan, el agua escasea, y vaya que escasea, ¿no? Somos sujetos de los fenómenos naturales, somos sujetos de las circunstancias que no están en nuestra jurisdicción, ¿no? Creo que hemos arrancado bien. Pastor, ¿cómo fueron los primeros años de Jesús, ya entrando en el personaje de Jesucristo? Porque esto tiene como propósito presentarnos la figura de Cristo como una enseñanza de pues, nuestro Señor Jesucristo, Cristo sufriente. ¿Cómo te imaginas esos primeros años? ¿En qué sentido pudo haber crisol en la vida de Cristo? Hay personas que desde que nacen en problemas. Y ellas mismas dicen, es que yo desde que nací comencé a vivir una experiencia amarga, ¿no? Y creo que la experiencia de Jesús fue similar, no sé si estarán de acuerdo, desde el momento en que es perseguido antes de nacer, desde el momento en que su misma madre con su papá tienen que huir, tienen que dejar el lugar donde están. Desde ahí comienza el periodo de sufrimiento de Jesús. Y viendo la realidad de su infancia, de su niñez, pues nos damos cuenta que estuvo en un entorno bastante conflictivo, en el entorno social en el que se encontraba. Por supuesto tenía un hogar, y a lo mejor ahí podemos hacer esa comparación, ¿no? Podemos tener el mejor hogar, podemos estar entregados al Señor, decidiendo hacerlo mejor, pero a pesar de eso, hay momentos que la sociedad, los conflictos que nos rodean, la naturaleza, como decías al principio, pues son parte de ese sufrimiento. Y Jesús, desde el mismo principio de su concepción, vino a sufrir. Comenzó con el pie izquierdo, sí, es izquierdo, ¿verdad? Como dicen, comenzó con el pie izquierdo, y a partir de ahí fue una vida de sufrimiento y de dificultad, de luchas y de conflictos. Edad, algo más que sumar. Sí, si me permites complementar lo que comenta Misael, en realidad yo me iría hasta un poco más atrás, Okay. Porque desde la concepción de Cristo, podíamos decir que ya estaba marcada como una familia disfuncional, le dicen ahora, ¿no? Sí. Sí, o sea, ya era un hogar disfuncional, ya había señalamientos, y él todavía no nacía. O sea, estaba en el vientre de la madre y ya empezó a ser señalada su familia, y posteriormente él. De hecho, encontramos muchas expresiones en la Biblia donde dicen el hijo del carpintero, puede salir algo bueno de donde él nació, de Belén. Entonces, una serie de situaciones que lo marcaron de por vida. Claro. Y hoy, si nosotros analizamos al foco de la actualidad, me gusta mucho contemporaneizar la vida de los personajes de la Biblia, y qué mejor Cristo, en que ahora nos escudamos mucho, como dijiste bien, Misael, en la familia. Dice, no, es que desde pequeño, mira, nació en una familia de padres divorciados, o no conoció a su papá, su mamá se murió muy joven, etcétera. Y esa es como que nuestra excusa, Francisco. Es nuestra excusa para decir, bueno, eso le da chancita de sufrir, le da chancita de tomar malas decisiones. Pero no, nuestro ejemplo esta semana de Cristo es que a pesar de todo eso en contra, Él, como quiera, con las decisiones que Él tomó, que vuelvo al punto original que mencionaba, decidió sobrellevar esas situaciones difíciles, porque las vivió. Así es. Las sufría, era humano. Sin embargo, las decisiones que Él tomó de mantenerse limpio, de mantenerse firme, de confiar en lo que sus padres le habían enseñado y en lo que Dios lo estaba protegiendo, lo ayudó a seguir avanzando en la vida. Sí, y la Biblia expresa que Él iba creciendo no solamente físicamente, sino en sabiduría, en gracia, ¿verdad? Y esa forma integral de crecer es un ejemplo para nosotros. Algo que rescato también, que me ha gustado mucho de lo que acabas de comentar, Ever, es el hecho de que está en nuestras manos y obviamente acercarnos a Dios,
pero en ese acercamiento también está en nuestras manos ejercer positivamente nuestro libre albedrío para romper roles negativos, para romper las cadenas del pasado. Si tuvimos una familia pues que a lo mejor no nos gustó tanto, somos capaces de romper esas cadenas, y pues aquí sumamos algo que es todavía más importante, que este rompimiento no va a depender solamente de nosotros, no estamos solos. Ahí está la figura de Cristo. Correcto. ¿No es cierto? Sí. Pastor, al Cristo ser personalmente despreciado, llega un momento en donde se enfrenta al desprecio, al rechazo. En realidad, ¿qué sería lo que más dolor le causó? Hubo desprecio y hubo rechazo, ¿no? Yo creo que todos nos podemos asimilar en la figura de Cristo. El desprecio es negativo, sentimos mal. Pero en la figura de Cristo, ¿qué fue lo que más pudo haberle marcado? Bueno, ya de por sí el rechazo, la burla, el sufrimiento, pues es un dolor para el ser humano, ¿no? Y hay que recordar, creo que más adelante vamos a hablar de la realidad de la naturaleza de Cristo, ¿no? Da un esbozo ahí de que realmente Jesús pues era un ser humano como nosotros, tenía la naturaleza humana puesta, y sentía y sufría por lo que le hacían, por supuesto. No es que era un ser divino que estaba en la tierra y que soportaba todo, ¿no? Era un ser humano como tú y como yo. Pero no era eso, no eran los gritos, no era el sufrimiento lo que realmente le causó dolor. Otros dicen que probablemente eran los de casa, los líderes, los cercanos, el hecho de que esas críticas, esa lucha vinieran de personas cercanas, es decir, personas de la familia, ¿no? Pero lo que estudiamos esta semana también dice que no era eso tampoco, que en realidad era el dolor que él sentía al ver lo que ellos estaban haciendo y las consecuencias que iban a venir sobre sus vidas. Es decir, a Jesús le partía el corazón, le hacía sufrir que el otro estuvieran perdiéndose la oportunidad de recibir el evangelio que él traía. Es como el padre ver a su hijo que decide irse de casa enojado, decirle al padre, ya me voy porque no quiero estar bajo tu techo. Yo creo que el padre lo observa y sufre no tanto por él, sino por las consecuencias que va a tener. Por el dolor que le va a provocar. Sí, adelante. En esa parte, perdón, Francisco, ahorita que tomaste el ejemplo del padre, algunos si me llegan ahí a identificar, mi padre, cuando yo nací, mi padre ya tenía pues prácticamente la edad que tengo actualmente. Entonces, cuando yo tenía 18 años, que es la edad en la que uno está más inquieto en la vida, pues mi papá tenía más de 60 años, Francisco. Entonces ya las fuerzas físicas no eran las mismas. Ya él me aconsejaba y pues definitivamente me decía, hijo, pues yo ya me voy a dormir y que te vaya bien, ¿no? Y yo veía una diferencia fuerte con mi hermano. Mi hermano es más grande que yo y él tenía ese tipo de discusiones. Y digo discusiones porque se llegaba un momento en el que se ofendían entre ellos, porque se alzaban la voz y le decía, mi padre llegaba a un punto en el que le decía, es que si no me entiendes, hazlo porque te lo estoy ordenando, porque sé que es lo mejor para ti. Sí. Y era una desesperación, hoy lo entiendo, hoy que soy padre lo entiendo, era una desesperación de mi papá. El clásico de los padres, ¿no? Sí, de que, o sea, es que si no lo entiendes, yo sé que es lo mejor. Y mira, si no lo entiendes, tú hazlo porque lo tienes que hacer. Y era un enojo de mi hermano que llegó varias veces a decir, pues me voy de la casa. Y yo no sé si sea bueno o malo, no es un consejo para los padres, porque yo también sí lo he aplicado con mis hijos, pero mi papá le decía, adelante, agarre sus maletas y ahí está la puerta. Y se quedaba parado mi hermano y le decía, ¿sabes que no me puedo ir? Porque no soy independiente de ti. Sí, pero a lo que voy es que ese cuadro, cuando yo estaba estudiando la lección, ese cuadro vino a mi mente de que para Cristo era un dolor, pero un dolor desesperante de querer hacernos ver, te vas a ir al precipicio y por más te lo trato de mostrar aquí y acá y me desprecias y más que el que le hicieran el feo y que lo señalaran, era ese dolor desesperante de saber que te ibas a perder, que nos íbamos a perder. Y eso era lo que, creo yo, a lo que a Cristo más le dolió
Sí, como dice este versículo, uno de los más cortos de la Biblia, que luego me enteré que no era el más corto, pastor, el de Jesús lloró. Una vez yo presumía saber cuál era el versículo más corto y viene mi suegro y me dice, no matarás. No sé el número de palabras, pero... Sí, no. Bueno, letras. Exacto. Jesús lloró muchas veces por la humanidad. Sí. Estuvo triste observando lo que pasaba de forma contemporánea cuando Él vivió. Pero ahora Él también puede estar triste de las decisiones que tomamos. Claro. ¿Cómo podemos traer ese sufrimiento de Cristo hacia nuestra realidad actual? Y cómo estamos nosotros inmersos en esa responsabilidad. No sé quién pueda. Sí, pues nuevamente, yo creo que una ventaja que Dios nos permite vivir aquí en esta tierra es el experimento de ser padre. Y yo creo que en ese momento entiendes muchas cosas. Dice una frase muy común que dicen, uno aprende a ser hijo cuando te conviertes en padre y uno aprende a ser padre cuando te conviertes en abuelo. Algo así va. Lo cierto es que tú empiezas a entender mejor el amor de Cristo, el amor de Dios Padre, cuando te conviertes en padre. Claro. Mientras no tienes esa experiencia, no digo que no lo puedes llegar a experimentar, sino que simplemente esa parte, respondiendo a tu pregunta, es en ese momento tú puedes traer de una forma real y tangible a tu vida esas preocupaciones de Cristo, esas preocupaciones que Dios tenía para la humanidad. Y creo que eso le da sentido a la parte inicial de la lección donde dice que valía la pena el riesgo. Valía la pena el riesgo. Valía la pena el riesgo. Ahorita que comentas eso, fue el caso de Enoc, fíjate. Se registra en la Biblia que Enoc caminó con Dios después de que nació su hijo. Y estoy parafraseando el texto, pero es bien interesante que la Biblia da a entender que hubo un cambio profundo en la forma de concebir la relación con Dios de Enoc a partir de que nace su hijo. Pastor, ¿qué pasó en el Getsemaní? ¿Cómo podemos explicar el hecho de que Cristo en Getsemaní experimentó un profundo abismo entre Él y el Padre? Es decir, Jesús se quedó sin gracia. ¿Qué comentario te merece? Sí, es a lo que me refería hace rato, ¿no? En realidad, pues Jesús era un ser humano sintiendo como nosotros. Y era el peso del pecado de todos lo que le hacía sentir esa separación, lo que le hacía sentir realmente que estaba alejándose, que estaba, como nosotros hemos escuchado, sudando gotas de sangre, ¿no? Por su sufrimiento. Así que ahí yo encuentro realmente esa naturaleza de Cristo, ¿no? Como ser humano que entiende, que comprende, que escucha, que sabe el sufrimiento que nosotros llevamos porque lo sintió, porque lo vivió también. Creo que era ese ropaje de humanidad que él tenía el que le hizo sentir esa separación, ese olvido, esa lejanía del Padre. No era realmente que Dios estaba lejos, era como ser humano sintiendo que el Señor no estaba con él, ¿no? Sí. Y creo que es lo mismo que nosotros hemos sentido en los momentos de dificultad, ¿no? Cuando no entendemos por qué, para qué, a veces sabemos que tenemos que sufrir, y hoy con esta lección pues vamos a terminar sabiendo que cuando venga el sufrimiento hay que aguantarse, ¿verdad? Y no solamente aguantarse, adorar, decía la otra lección. La semana pasada. Estar adorando. Y pero entender en ese momento es difícil, y a veces hasta llegas a pensar, Señor, ¿por qué me has desamparado? Dijo él mismo, ¿no? Pero realmente el Señor estaba ahí. Lo que pasa es que como seres humanos, en nuestra naturaleza pecaminosa, tenemos la tendencia a sentir que el Señor nos ha abandonado. Y luego Pedro, Santiago y Juan dormidos. Es decir, no tenía respaldo tampoco. Sí. Algo que es bien interesante de lo que comenta Misael, y complementando lo que dices, ese sufrir de Cristo, también se hace evidente la naturaleza de Dios mismo. Es decir, Dios ama al pecador, decimos, pero odia al pecado. Me tocó en alguna ocasión recibir en una campaña de evangelismo visitas,
y llegó un muchacho que evidentemente estaba pues fuera de sus sentidos, había ingerido alguna sustancia, no olía alcohol, pero probablemente había ingerido algunas pastillas o alguna droga. Y él se sentó en la mero atrás, y así como hemos escuchado muchos relatos, él sintió que la predicación iba para él, y él se sintió tocado por el amor de Dios, y se sintió como nunca conmovido, como hacía mucho tiempo, y entonces él comenzó a seguir yendo, y todas las noches llegaba temprano, pero todas las noches llegaba en el mismo estado. Y cuando llegó el día final, o el último llamado, él se levantó y pues con gusto lo abrazaron y tomaron sus datos, y antes de bautizarse pues platica con el pastor y le comenta pues que la experiencia que vivió esa semana, ¿no? Y entonces el pastor le dice: ¿estás listo para entregarte a Cristo? Y le dice: sí, he entendido que Dios me ama y que así como estoy Él me acepta. Sí, le dice: ¿y qué cambios vas a hacer en tu vida ahora? Le pregunta el pastor, y le dice: no, pues Cristo, ya me quedó claro que Cristo me ama así, Cristo me ama así, y consumiendo lo que estoy consumiendo, me acepta, y voy a seguir así. Y entonces, pues de alguna manera es lo que nos hace separarnos de Cristo. Nosotros nos separamos realmente de Dios. Como dijimos, Dios siempre está ahí, como tú dijiste, Dios estaba ahí. Sin embargo, el pecado fue el que hizo que se generara ese abismo, ¿cómo decirlo?, emocional entre Cristo y su Padre Dios. Y eso es lo que nosotros vivimos cuando vivimos en pecado. Uh-huh. Esa separación, incluso en nuestra familia, a veces cuando cometemos alguna mala decisión o alguna mala acción, tendemos a nosotros mismos separarnos. Pero nosotros somos los que nos separamos. Y eso es, pero magnificado, lo que Cristo sintió por todos nuestros pecados. Qué buen ejemplo y qué buenas historias y argumentos nos da la Biblia. Ahorita que mencionamos sobre la separación, ese trecho o ese gap, ese abismo de separación entre el Padre y el Hijo, pues cuando Él resucita, se hace digno de regresar con el Padre, y el Padre le recibe. Pero luego lo que nos queda a nosotros, ¿qué nos queda a nosotros? Que nosotros, al tener ese abismo entre nosotros y Dios, en medio, como dice Pablo a los Corintios, está Jesucristo como intercesor entre nosotros y Dios Padre. Y eso me hace recordar también la historia de la escalera de Jacob. Ese abismo que había entre la tierra y el cielo, ¿quién fue el único capaz de llenar ese espacio? Pues Jesucristo. Esa escalera representaba a Jesucristo. Entonces, si nosotros nos sentimos en este abismo de separación, pensemos que tenemos a nuestro alcance a Jesucristo, que es la escalera entre la tierra y el cielo, ¿verdad, pastor? Correcto. ¿Algo más que añadir sobre esta idea? Sí, yo creo que en Cristo encontramos la necesidad de salvación en la cruz, ¿no? Uh-huh. Y cuando nosotros vemos a Jesús sufriendo, pues entendemos desde otra perspectiva lo que nos sucede a nosotros, ¿no? Y cuando yo estaba leyendo esto y decía, bueno, si a Jesús le tocó vivir esa experiencia, ¿qué me puede esperar a mí, no? Así es. Entonces, durante este trimestre estuvimos viendo cómo el sufrimiento es parte de nuestras vidas. Y a veces es bonito hablarle como pastor a alguien que está sufriendo, que perdió un ser querido, que perdió a algún joven, que murió un jovencito de cáncer por un problema de salud congénita. Es fácil decirle que es un sufrimiento temporal. Pero cuando tú lo vives es más complicado, a pesar de que tú lo expresaste. Pero cuando te das cuenta que Jesús también lo vivió, entonces pues cobras esperanza, ¿no? Y no solamente lo vivió, sino que lo vivió sin merecerlo. Exacto. Sí. Porque nosotros somos merecedores de vivir las consecuencias de nuestras faltas y nuestros pecados. Pero Dios no lo merecía. Sí. Y eso es lo que lo exalta por encima de nosotros. Por eso nuestro hermano mayor es nuestro primogénito y que nos conecta con el Padre. Ya estamos cerrando casi, el tiempo se nos vino encima. Cristo, es decir, Dios sufriente, eso nos asegura el hecho de que Dios
haya enviado a su Hijo Jesucristo como el Dios sufriente, ¿esto quiere decir que nos asegura que no vamos a sufrir? No, pues lo que mencionábamos hace unos instantes, esto no nos libra ni nos exime del dolor, ni del sufrimiento, pero nos da esperanza. Exacto. Nos da esperanza de que está esa escalera, de que está ese puente, pero ¿qué tenemos que hacer? Pues cruzar el puente, subir la escalera. La escalera no va a venir y nos va a hacer que nos subamos solos. Tenemos que hacer algo, tenemos que ir y esa es la acción. Eso es a lo que se refería el pastor en la historia que les comentaba hace unos instantes. El pastor le decía, está bien, ya lo entendiste que ahí está la escalera y que está la unión y que Dios te acepta. Y ahora tienes que avanzar. No basta con saber, hay que actuar. Y entonces no nos asegura de hecho en ninguna parte de la Biblia menciona la palabra de Dios una promesa que diga no vas a sufrir. Eso no existe en la vida. Quien te lo diga es una mentira. Eso no existe. Y aquí es un comercial. El pare de sufrir es mentira. No existe. Eso no existe. Eso es la realidad. Lo que sí hay es una esperanza. Así es. Y eso cambia todo. Así es. Muy bien. Ya hacia el cierre de este interesante diálogo, ¿con qué ideas nos quedamos? ¿Cómo podemos recapitular o encerrar esta idea del Dios sufriente, de Cristo en el crisol? Un último comentario que podamos hacer. Yo me quedo con la idea de que el sufrimiento de Cristo es un ejemplo, es un recordatorio de que nosotros tenemos una promesa y una esperanza y una solución para nuestro sufrimiento. Amén. El hecho de que Jesús vivió, de que Jesús enfrentó las dificultades y las luchas como cualquier ser humano, nos da a nosotros la confianza y la seguridad de que podemos salir librados ante cualquier circunstancia, que a pesar de que manejemos prudentemente la libertad que Él nos da, si el sufrimiento viene, nosotros sabemos que Cristo ofreció la solución en la cruz del Calvario. Y aún en nuestros errores, ante esas dificultades que enfrentamos, porque a veces actuamos equivocadamente ante el sufrimiento, eso yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Y a veces queda ese dolor, esa vergüenza incluso de haberte equivocado en responderle a alguien, en haber reaccionado o no haber tomado la decisión en ese momento de dificultad, y entonces quedas dañado. Hay que recordar que Cristo sufrió y que su sangre en la cruz del Calvario sigue siendo efectiva para nosotros. Qué buen cierre, pastor. Ever, ¿con qué te quedas? Pues yo voy a ser un poquito más conciso, pero la idea que a mí me deja la lección estos 13 sábados es una sola y se me quedó grabada desde hace algunas semanas, que decía que con Cristo en el crisol, o el Cristo en el crisol es la máxima prueba de amor. ¿Por qué? Una frase que por ahí se mencionó a lo largo de estos 13 sábados fue: Dios tuvo la oportunidad de escoger entre nosotros, entre Ever y su hijo, y me eligió a mí. Yo como padre, no sé si yo podría elegir a una persona distinta a mi hijo. Y ese solo concepto de amor, de que me eligió a mí por sobre su hijo. Todos los argumentos que me puedan traer, cualquier doctrina, caen. Claro. Caen. Esa es la máxima prueba. Con eso me quedo, Francisco. Muy bien, pues creo que no hay más ideas que añadir. Ambas han sido contundentes, abarcantes, pero más allá de eso, lo que las ideas representan, que es la centralidad en Cristo Jesús, quien proveyó todo, quien fue intermediario de todo, quien lo llena todo. El mejor ejemplo es Jesucristo, el que murió en una cruz sin merecerlo. Así es de que nos despedimos de esta mesa, tu mesa de Hope Life. Somos una comunidad unida por una esperanza y un propósito de vida. Que Dios te bendiga. Amén.